Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, seguimos con nuestro curso de Derecho Administrativo. ¿Sí? El día de hoy vamos a adentrarnos a hablar respecto del procedimiento administrativo. ¿Sí? En particular, vamos a intentar, ¿sí? En primer término, caracterizar, ¿sí? O al menos señalar las distintas acepciones que pueden de dársele al término procedimiento administrativo. ¿Sí? Seguidamente vamos a hablar de las notas que caracterizan las diferencias que existen entre dos términos que son de fundamental importancia de saber diferenciar, ¿sí? Digamos, entre proceso jurisdiccional y procedimiento administrativo. Seguidamente vamos a hablar respecto de la naturaleza que tiene el procedimiento administrativo, y en particular vamos a hablar sobre la teoría de los actos coligados de Rodolfo Barra. Por anteúltimo o penúltimo, hablaremos o mencionaremos las distintas clasificaciones que pueden hacerse respecto de los procedimientos administrativos existentes. ¿Sí? Y para finalizar, y como frutillita, como cereza del postre, nos referiremos a los diversos principios que son cardinales en el derecho administrativo, ¿sí? Digamos, principios cardinales en particular del procedimiento administrativo. ¿Sí? Así que bueno, espero que esta clase les sirva. Y sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, como para comenzar podemos señalar que existen dos grandes acepciones que pueden hacerse respecto del término procedimiento administrativo. ¿Sí? En particular hay una que, digamos, son dos, ¿sí? Pero hay una que me parece fundamental, me parece jerárquicamente, digamos, superlativa, porque en su definición no señala las notas características más importantes que deben de tenerse en cuenta cuando hablamos respecto de procedimiento administrativo. ¿Sí? Bien, como todos sabemos, el Estado, ¿sí? El Estado en sentido lato, es decir, la administración centralizada como descentralizada, es aquella encargada de gestionar el bien público, ¿sí? Es la encargada de gestionar el bien general, de buscar conseguir y conciliar tanto el bien general con el bien individual, ¿verdad? En este sentido es que puede decirse que procedimiento administrativo constituye la forma, constituye el medio instrumental, el cauce formal por el cual se logra, ¿sí? Se logra gestionar este bien general, ¿sí? Se logra conseguir este bien general dentro de lo que se denomina función administrativa en sentido material, ¿verdad? Entonces, como primera acepción tenemos, ¿sí? Aquella que señala, ¿sí? Aquella que caracteriza al procedimiento administrativo como el medio, la forma, el cauce formal e instrumental por el cual se desempeña la función administrativa en sentido material. ¿Sí? ¿Se entiende? Y me parece muy importante tener en cuenta el término función administrativa, ¿sí? Como para diferenciar a la misma de la función jurisdiccional o judicial, ¿sí? Entendida esta última como aquella que se encarga de solucionar controversias con fuerza de verdad legal. ¿Sí? De esta manera habrá procedimiento administrativo en el ámbito de los tres poderes, ¿sí? De los tres órganos esenciales del Estado, ¿sí? Tanto dentro del órgano legislativo, poder legislativo, dentro del órgano ejecutivo, poder ejecutivo y órgano judicial, siempre y cuando se estén realizando funciones materialmente administrativas, ¿sí? En cambio habrá proceso jurisdiccional,
Ahora vamos a pasar a señalar las diferencias que existen entre procedimiento y proceso jurisdiccional, ¿sí? Pero habrá proceso jurisdiccional cuando cualquiera de estos órganos, en principio y particularmente cuando el Poder Judicial en nuestro sistema constitucional se encargue de ejercer la función jurisdiccional en sentido objetivo, ¿sí? Es decir, cuando solucione controversias con fuerza de verdad legal, ¿sí? Volviendo a esta diferencia que debe de señalarse entre función administrativa y función jurisdiccional, en el sentido de que la función administrativa es ejercida por los tres poderes del Estado, ¿sí? En sentido material, y que aquel cauce formal, aquel medio instrumental, aquella forma por la cual el Estado gestiona, ¿sí? El bien general, el bien público y concilia el bien público con el bien individual, este es el procedimiento administrativo. Lo cierto es que en la doctrina puede advertirse que suele confundirse tanto el término procedimiento administrativo con proceso jurisdiccional, ¿sí? Vale señalar que existen diferencias, ¿sí? Diferencias que son muy importantes. Hay un criterio distintivo entre proceso y procedimiento, y radica en que el proceso se relaciona con aquellos actos, con aquella sucesión de actos que se llevan a cabo ante un órgano jurisdiccional, ¿sí? Fundamentalmente cuando se obtienen, ¿sí? Luego de toda esta sucesión de actos, pronunciamientos de un órgano público de naturaleza jurisdiccional o judicial, ¿sí? En cambio habrá procedimiento administrativo cuando hubiera, ¿sí? Como hemos dicho, una sucesión de actos, ¿sí? Cuando hubiera un cauce formal, un medio instrumental para gestionar este bien común, ¿sí? Incluso el bien individual, bajo función administrativa, ¿sí? Bajo la función administrativa. De hecho existen, y bueno, ya adentrándonos un poco más en la materia, existen notas que señalan diferencias existentes entre proceso jurisdiccional y procedimiento administrativo, y que se las voy a señalar porque son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Digamos que el proceso jurisdiccional se encuentra, por ejemplo, basado en el principio de preclusión, ¿sí? Apareciendo etapas que, una vez cumplidas, no pueden reabrirse por el juez ni por las partes, mientras que en el procedimiento administrativo ello no ocurre, admitiéndose el informalismo como un principio como un principio rector en la sustanciación de aquellos trámites administrativos, procesales, ¿sí? Ya vamos a hablar respecto de este principio en específico, ¿sí? Del informalismo. Podemos decir también que el proceso jurisdiccional instituye a la cosa juzgada, ¿sí? Digamos que atribuyéndole a la sentencia o el pronunciamiento que se obtiene tras el cumplimiento de todos estos sucesos, de todos estos actos concatenados en busca de lograr, solucionar conflictos con naturaleza de verdad legal. A dichos pronunciamientos se le atribuye un rasgo denominado como cosa juzgada, ¿sí? Caracterizada por ser inmutable prácticamente de manera absoluta. En cambio, en el procedimiento administrativo esto no ocurre, ¿sí? Como regla general, en el procedimiento administrativo la decisión final puede ser revocada a favor del administrado o en contra del mismo incluso. ¿Sí? Otra nota que diferencia tanto al proceso jurisdiccional con el procedimiento administrativo es que en principio el procedimiento administrativo es dirigido y coordinado por una de las partes principales, ¿sí? Que es la administración pública. En cambio, en el proceso jurisdiccional es el juez o es el tribunal administrativo quien ejerce funciones jurisdiccionales e interviene en un proceso como un órgano independiente, imparcial, ajeno a las partes de la controversia, ¿sí?
Bien, me parece muy importante, ¿sí?, saber diferenciar entre proceso jurisdiccional, o también suele decírsele judicial, de procedimiento administrativo, ¿sí? Retomando, el proceso jurisdiccional es aquel cauce formal que tiene en particular un órgano del Estado. En nuestro sistema constitucional es el órgano judicial, ¿sí?, es el Poder Judicial, para desempeñar la función jurisdiccional, ¿sí?, entendida esta como aquella capacidad de solucionar controversias con fuerza de verdad legal. Mientras que el procedimiento administrativo, en cambio, es aquella forma, es aquel medio, aquel cauce formal e instrumental por la cual el Estado, en sentido lato, desempeña su función administrativa, ¿sí?, función administrativa en sentido material, ¿sí? De esta manera es que puede admitirse que habrá procedimiento administrativo en el ámbito de los tres poderes del Estado, ¿sí?, siempre y cuando se estén realizando funciones materialmente administrativas. ¿Se entiende? Bien, otra acepción que me parece importante señalar tiene que ver con considerar el procedimiento administrativo como una garantía que tiene el administrado, como un instrumento de control, constituyendo entonces el procedimiento administrativo una garantía formal a favor del administrado que le asegura el ejercicio de poder, de reacción y de acción frente a actos perjudiciales a sus derechos subjetivos e intereses legítimos, permitiéndosele conseguir tanto la creación, ¿sí?, de actos administrativos como la modificación de actos administrativos, reforma y extinción de actos administrativos, ¿sí? Pero bueno, antes que nada, entonces el procedimiento administrativo es una garantía que tiene el administrado para, con arreglo a las normas vigentes, pueda él mismo, ¿sí?, peticionar a las autoridades tanto, ¿sí?, la declaración de un acto administrativo que él esté buscando, como hemos dicho, la reforma, la supresión, la extinción de un acto administrativo que le sea lesivo, ¿sí? Asimismo, el procedimiento administrativo, además de ser una garantía formal a favor del administrado, es también un modo de control, ¿sí? Es una manera, una modalidad que le sirve al administrado para poder hacer control de legitimidad de los actos de la administración, ¿sí? En este sentido es que podemos decir que es el administrado quien puede hacer control de legitimidad respecto de la sustanciación de este procedimiento administrativo que lleva a cabo la administración. ¿Sí? Viene a colación sobre este punto tener en cuenta en aquellos casos en donde el Estado se encuentra desempeñando facultades regladas o discrecionales, ¿sí?, de la administración, ¿sí? En algunos casos cuando el desempeño de la actividad administrativa, de la función administrativa por parte de la administración fuera reglada, el control de legitimidad será ejercido con arreglo a las normas vigentes. Y si se trata de facultades discrecionales efectuadas por la administración, también ha de ser la misma juzgada de acuerdo al interés público existente en oportunidad de la emisión del acto administrativo. Sí, en este último caso estaremos frente a un control de mérito, oportunidad o conveniencia, mientras que en el primer caso, ¿sí?, estaremos frente a un control de legitimidad, ¿sí? Recordemos que la legitimidad incluye tanto legalidad, ¿sí?, como razonabilidad, ¿sí? Bien, perfecto. Retomando y concluyendo con esta parte de la clase, hemos dicho que que el procedimiento administrativo, entonces, es el cauce formal mediante el cual la administración, en sentido lato,
ejerce la función administrativa. ¿Sí? En este punto es donde remarcamos, enfatizamos que se trata de función administrativa, ¿sí? Para diferenciar la misma de la función jurisdiccional. ¿Sí? En el caso en donde hubiera función jurisdiccional o judicial, como también puede decírsele, estaremos frente a un proceso de naturaleza jurisdiccional o judicial, mientras que cuando el cauce formal o el medio instrumental desempeñado por la administración, ¿sí? En sentido lato, fuera bajo función administrativa, bueno, estaremos frente a un procedimiento administrativo, ¿sí? También hemos dicho que el procedimiento administrativo puede ser considerado una garantía que tiene el administrado, tanto para, ¿sí? En ejercicio de su derecho constitucional de peticionar a las autoridades para conseguir nacimientos de actos administrativos que involucren sus derechos, como mediante la impugnación pueda conseguir tanto la modificación como reforma o extinción de actos administrativos que le puedan resultar lesivos. ¿Sí? Asimismo, también podemos decir que el procedimiento administrativo es un instrumento a favor del administrado para controlar, en particular para controlar cómo es que se desempeña esta función administrativa. ¿Sí? En este punto viene a colación, como hemos dicho, si se trata de facultades regladas o discrecionales ejercidas por la propia administración, ¿sí? En cuyo caso el poder de control variará según sea el caso. ¿Sí? Bien, bueno, caracterizando entonces, ¿sí? Ya habiendo hecho una introducción respecto de qué es procedimiento administrativo o de qué estamos hablando cuando hacemos mención respecto del procedimiento administrativo, pasemos ahora a hablar sobre la naturaleza del procedimiento administrativo. Al respecto, Juan Carlos Cassagne, ¿sí? Un referente, ¿sí? Un padre, un hito en la materia, nos dice que el procedimiento administrativo es un complejo de actos, ¿sí? En donde cada acto posee individualidad jurídica propia, sin perjuicio de hallarse relacionados todos con los demás actos con los cuales tienen una vinculación común en mérito a la obtención de la finalidad de interés público que persigue la administración. ¿Sí? Por tal circunstancia, nos dice Juan Carlos Cassagne, los distintos actos del procedimiento administrativo no integran un acto complejo, sino un complejo de actos vinculados por una misma finalidad, en donde cada uno de ellos ostenta, ¿sí? Una propia individualidad jurídica propia y es asimismo susceptible de impugnación en tanto nuestro ordenamiento positivo nos los permita. ¿Sí? Puede traerse a colación el recurso de reconsideración, ¿sí? Que nos regula el artículo 84 de nuestro reglamento de Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, en donde admite la impugnación mediante este recurso de reconsideración, tanto de actos definitivos como de actos interlocutorios o intermedios, ¿sí? Sí, pero bueno, en principio, cuando ya el acto es definitivo o es asimilable a él, en materia de recursos tenemos el recurso jerárquico, ¿sí? Podemos impugnar dichos actos administrativos mediante este recurso jerárquico, ¿sí? Puede también traerse, ¿sí? Digamos, a colación la teoría de los actos coligados, creada por Rodolfo Barra. ¿Sí? El mismo nos señala que en ciertos casos el procedimiento administrativo puede ser asimilado al procedimiento contractual, ¿sí? En donde su estructura traduce una unidad esencial entre todos los actos del procedimiento, donde los actos coligados son verdaderos actos definitivos que tienen la peculiaridad de encontrarse vinculados a una serie cocausal de actos de la misma especie, en una relación de actos antecedentes y consecuentes. ¿Sí? Digamos, en otras palabras, que esta teoría de los actos coligados señala
que existen ciertos actos que no son los meros actos interlocutorios ni los meros actos de trámite, que son verdaderos o que son asimilables a verdaderos actos definitivos, cuando estos tengan la naturaleza o la peculiaridad de encontrarse vinculados unos de otros en una relación de actos antecedentes y consecuentes, ¿sí?, respecto del pronunciamiento final, ¿sí?, o definitivo de dicho procedimiento administrativo. ¿Sí? Bien, bueno, hemos hablado entonces respecto de la naturaleza del procedimiento administrativo, ¿sí?, en donde señalamos que se tratan de un complejo de actos, ¿sí?, todos relacionados entre sí, en donde hay actos interlocutorios o de mero trámite, también existen actos coligados y actos definitivos o asimilables a él. ¿Sí? Ahora pasemos a hablar respecto de aquellas clasificaciones que pueden hacerse respecto de los procedimientos administrativos, ¿sí?, sobre los procedimientos administrativos. Hay una primer clasificación en donde se puede diferenciar el procedimiento general de los procedimientos especiales. Resulta que nuestro sistema legal, ¿sí?, ha creado un procedimiento general, ¿sí?, de aplicación general y en algunos casos supletoria y o analógica, que es aquel que regla nuestra ley nacional de procedimiento administrativo, ¿sí?, en el ámbito federal, ley número 19.549. ¿Sí? Asimismo, dicha ley, en nuestro artículo 2, señala que esta ley, ¿sí?, será supletoria para aquellos procedimientos que se consideren especiales, ¿sí?, en cuyo caso, cuando hubieran procedimientos especiales, se aplicarán para sus tramitaciones administrativas los regímenes especiales que se creen al efecto. ¿Sí? En tal sentido, se le delegó a la administración pública, al Poder Ejecutivo, ¿sí?, la facultad de reglar, ¿sí?, los procedimientos especiales. Y al respecto tenemos el decreto 722/96, en donde básicamente hace mención de cuáles son los procedimientos administrativos especiales, ¿sí?, y donde asimismo en su artículo 1 señala que tanto la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo como el Reglamento de Procedimiento Administrativo Nacional será de aplicación específicamente solo en aquello que tenga que ver con la interposición de recursos administrativos, respecto de la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido y respecto de la existencia de un recurso judicial directo. ¿Sí? En el artículo 2 señala que nuestro Poder Ejecutivo ha creado procedimientos administrativos especiales correspondientes, y lo señala, ¿sí?, correspondientes a la AFIP, ¿sí?, Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí?, en cuyo caso se aplicará, ¿sí?, el procedimiento propio que señale la ley especial. Y si mal no recuerdo, respecto del procedimiento tributario tenemos a la ley 11.683 que viene a arreglar, ¿sí?, este procedimiento especial. También, como inciso B del artículo 2 de este decreto, señala que será o que tendrá un procedimiento administrativo especial la materia minera. En el inciso C, el régimen de contrataciones del sector público nacional, ¿sí?, el régimen de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales e inteligencia. En el inciso E, los regímenes de derecho de reunión y derecho electoral. En el inciso F, aquellos procedimientos inherentes al ejercicio de la potestad correctiva interna de la Administración Pública Nacional. En el inciso G, aquellos regímenes de audiencias públicas. Y en el inciso H, los procedimientos reglados ante los tribunales administrativos. ¿Sí? Bueno, es muy importante este decreto. Como he dicho, decreto 722/96
1986, ¿sí? Y el artículo 2 de nuestra ley 19.549, ¿sí? Cuando señala que para los procedimientos especiales, ¿sí?, se aplicará dicha ley 19.549 como régimen supletorio, ¿verdad? Entonces, volviendo, como primera clasificación tenemos el procedimiento general, ¿sí?, en cuyo caso el mismo estará regulado por nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y por su reglamento nacional, y los procedimientos especiales, en donde habrá una ley, ¿sí?, o un decreto que regule digamos, su respectiva función, ¿verdad?, su régimen especial. Bien, existe además otra clasificación, y tiene que ver con aquella clasificación en donde se puede, digamos, diferenciar los mismos respecto de sus objetivos. Tenemos por un lado aquellos procedimientos declarativos, en cuyo caso su objetivo es la obtención de una decisión definitiva o final, ¿sí? Tenemos, digamos, aquellos cuyo objetivo es un objetivo ejecutivo, es decir, los procedimientos ejecutivos o de naturaleza ejecutiva que persiguen una finalidad específica de realizar o de ejecutar materialmente un acto administrativo concreto, como puede ser aquel referido a la autotutela del dominio público, ¿sí?, siempre y cuando, recordemos, siempre y cuando la administración se halle facultada para utilizar la coacción por sí misma, ¿sí?, con las limitaciones y las garantías que ello supone, ¿sí? También tenemos aquellos procedimientos denominados de simple gestión o internos, que básicamente se caracterizan por buscar vincular entre sí a órganos administrativos, ¿sí? Bien. Otro punto no menor, dentro de aquella primera clasificación respecto de sus objetivos, ¿sí?, es decir, aquellos procedimientos que tienen por objetivo la obtención de una decisión, es decir, aquella clasificación que los nombra como procedimientos declarativos, puede esta clasificarse a su vez en procedimiento disciplinario, en procedimiento de revisión, en procedimiento de la administración como órgano contralor, y en procedimientos recursivos o de impugnación de actos administrativos, ¿sí? Y particularmente en esta última subclasificación, ¿sí?, de procedimiento declarativo, que hemos dicho que se encuentra constituida por aquellos procedimientos que tienden a la institución de reglas tanto para la deducción como trámites de las impugnaciones, tenemos al recurso administrativo, ¿sí? Recurso administrativo que debe ser debidamente diferenciado de otras instituciones, como ser la mera reclamación, como ser la reclamación impropia, como ser digamos, el reclamo administrativo previo, ¿sí?, que sirve para agotar la vía administrativa. Tenemos la denuncia administrativa y la denuncia de ilegitimidad, ¿sí? Es decir, dentro de este procedimiento declarativo, como subespecie que tiene en cuenta, ¿sí?, el objetivo de la administración para clasificar el mismo, tenemos el procedimiento de impugnación, ¿sí?, que puede ser diferenciado de las reclamaciones, de las meras reclamaciones, del reclamo administrativo previo, del reclamo impropio y de las denuncias administrativas e incluso de la denuncia de ilegitimidad, como bien nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo la denomina. Y sin perjuicio de que vamos a hablar, ¿sí?, más puntualmente y específicamente de ellas en otras clases posteriores, podemos decir a grosso modo que el recurso es toda impugnación en términos de un acto administrativo o reglamento incluso tendiente a obtener del órgano emisor del acto o de su superior jerárquico o de quien ejerce el control de tutela la revocación, el saneamiento, la modificación de un acto impugnado, ¿sí?
En cambio, las meras reclamaciones constituyen peticiones que pueden formular los administrados en ejercicio del derecho constitucional de peticionar a las autoridades, tendientes a obtener la emisión de un acto favorable o la extinción de un acto administrativo o reglamento. Estas últimas, es decir, las meras reclamaciones, la administración pública no se encuentra obligada a tramitarlas ni a dictar decisión respecto de ellas, a menos que el particular tuviera un derecho a que se dicte dicha decisión. ¿Sí? Las reclamaciones pueden hallarse regladas, tal como ocurre con la queja. En el artículo 71 de nuestro Reglamento de Ley Nacional de Procedimiento Administrativo se regula a la queja. Para quien no sabe, la queja es, un derecho que tiene el administrado para interponer ante el órgano inmediato superior jerárquico cuando hubieran defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurrieren durante el procedimiento llevado a cabo. Resulta también interesante en este punto que el artículo 72 de dicho reglamento, ¿sí?, de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, señala que aquellos que incumplieran de manera injustificada los trámites y los plazos previstos para, previstos en nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, quienes incumplieran de manera injustificada, se le genera responsabilidad imputable a los agentes a cargo directo del procedimiento, ¿sí?, e incluso a sus superiores jerárquicos. ¿Sí? Resulta interesante eso. También dentro de las reclamaciones, ¿sí?, como la queja, existe otra que es exigida como requisito previo para que pueda habilitarse posteriormente la instancia judicial. ¿Sí? En este sentido tenemos a la institución denominada reclamación administrativa previa, ¿sí?, en cuyo caso se necesita, ¿sí?, que, en términos coloquiales, que se agote la vía administrativa para quedar expedita la instancia judicial. ¿Sí? Sobre este punto tenemos que tener en cuenta tanto la figura del silencio, regulada por el artículo 10 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, como la figura del amparo por mora de la administración, que justamente busca que se obtenga una decisión expresa al efecto, ¿sí?, sin cuya petición no puede quedar expedita la vía judicial. ¿Sí? Respecto del amparo o de la acción de amparo por mora de la administración, tenemos el artículo, la misma está regulada en el artículo 28 de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, y que básicamente consiste en traer, ¿sí?, a la administración frente a un juez, del Poder Judicial, una solicitud tendiente a que el juez le pida, ¿sí?, a la administración que emita una decisión expresa, ¿sí?, en determinado plazo, ¿sí?, que el juez va a señalar. También tenemos a la denuncia administrativa. La misma es interpuesta por los titulares de intereses simples y se trata básicamente de poner en conocimiento de la autoridad administrativa la comisión de un hecho ilícito realizado por algún funcionario o particular, o cuando hubiera una irregularidad de un acto administrativo o de un reglamento. ¿Sí? También tenemos el reclamo impropio, ¿sí?, en cuyo caso se exige dicha figura para impugnar reglamentos administrativos. ¿Sí? El reclamo impropio es una figura que tiende justamente a impugnar de manera directa reglamentos administrativos o actos administrativos de naturaleza general o de carácter general. ¿Sí? Como hemos dicho, la denuncia administrativa básicamente es ejercida por los titulares de intereses simples, y se trata de ponerle en conocimiento a la administración respecto de la comisión de un hecho ilícito o de la irregularidad de un acto administrativo o reglamento. Y por último tenemos, ¿sí?, como para diferenciar
estas instituciones del recurso a la denuncia de ilegitimidad, que básicamente es aquella impugnación que interpone el administrado fuera de plazo. ¿Sí? En principio, la administración no tiene el deber de aceptar dicha impugnación cuando la misma fuera interpuesta fuera de plazo, pero sí puede aceptar, ¿sí?, dicha impugnación, sí puede aceptar respecto de la procedencia de dicha impugnación, al menos o excepto que estuvieran excedidas las pautas temporales o que se haya entendido que medió un abandono voluntario del derecho. ¿Sí? Esto se encuentra regulado en el artículo 1, inciso E, apartado 6 de nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Procedimiento administrativo, tema sobre el cual volveremos más adelante. Bueno, hasta ahí respecto de las dos principales clasificaciones que pueden hacerse respecto de los procedimientos administrativos. Ahora, pasemos a hablar respecto de los principios cardinales del procedimiento administrativo. ¿Sí? Vale señalar que existen una serie de principios de carácter general que hacen a la propia función del procedimiento, que hacen a las características que demanda la actividad administrativa y que tienden a que el mismo pueda realizarse con eficacia, con altura respecto del derecho de defensa que tiene el administrado. ¿Sí? Dichos principios derivan en principio de nuestra Constitución Nacional, ¿sí?, como es el principio del debido proceso objetivo. El mismo se entiende que deriva de la garantía de defensa instituida por nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. Digamos que existen varios principios que son cardinales en cuanto al procedimiento administrativo, que hacen a la debida defensa del administrado dentro del trámite procesal, ¿sí? Pero también hay otros principios que están más enfocados en el obrar administrativo, ¿sí?, en cuanto a lo concerniente a la eficacia, ¿sí?, del proceso, del trámite procesal. En este sentido tenemos principios como el de celeridad, el de economía, el de sencillez, el de impulsión de oficio, e incluso el del informalismo, ¿sí?, y el de obtención de la verdad material o verdad jurídica objetiva. ¿Sí? Entonces, en síntesis, recordemos que existen principios que son cardinales, ¿sí?, que hacen tanto a la fundamentación como a la interpretación y a la integración dentro de nuestro ordenamiento jurídico en relación al trámite procesal, ¿sí?, y que están referidos tanto a la eficacia de dicho trámite procesal como a la altura del derecho de defensa que tiene el administrado. ¿Sí? Por un lado, el derecho a la debida defensa es un principio que deriva de nuestra Constitución Nacional, dentro de los cuales tenemos el derecho al debido proceso objetivo, ¿sí?, regulado por nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo en el artículo 1, inciso F. Y por el otro lado también tenemos, cuando dicho principio cardinal estuviera enfocado en la eficacia, en la eficiencia y en la celeridad de dicho trámite procesal, principios cardinales como el de la celeridad, el de la economía, el de la sencillez, el de la impulsión de oficio, el del informalismo, ¿sí?, como garantía a favor del administrado, e incluso el derecho a obtener, ¿sí?, la verdad material o verdad jurídica objetiva. ¿Sí? Bien, por último, y para finalizar, haremos mención respecto de los rasgos más característicos que tiene cada principio cardinal, cada principio que integra el procedimiento administrativo. ¿Sí? Como primer principio tenemos al principio de legitimidad. Vale resaltar que hablamos del principio de legitimidad para diferenciar el mismo de legalidad,
¿sí? Porque el de legitimidad se compone de dos facetas, ¿sí? Es decir, integra al principio de legalidad. Tenemos una primera faceta que, digamos, que integra la legalidad, ¿sí? Ajustando, o en donde se ordena ajustar el obrar administrativo a nuestro ordenamiento legal, ¿sí? Y por otro tenemos la legitimidad, que comprende la realización de dicho obrar bajo estrictos cánones de justicia, de razonabilidad, ¿sí? En donde se exige que tanto los actos como las conductas estatales posean un contenido justo, un contenido valioso, meritorio, razonable, ¿sí? Digamos que el principio de legitimidad constituye una piedra angular en todo el procedimiento administrativo, y de él derivan los demás principios que configuran a dicho procedimiento administrativo, ¿sí? Como segundo principio tenemos el principio de la verdad material. Es principio de verdad material porque, a diferencia del principio de verdad objetiva o judicial propio de un proceso administrativo, el principio de la verdad material busca que digamos, decida, independientemente de la voluntad de las partes y de las pruebas aportadas, se decida conforme a la verdad, ¿sí? Verdad material, verdad objetiva, ¿sí? Bien, este principio se encuentra regulado en el artículo 1, inciso F, apartado 2, de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Como tercer principio cardinal, tenemos al principio de la oficialidad, ¿sí? En donde se le impone a la administración el deber de actuar de oficio en la prosecución del interés público, impulsándose el procedimiento por parte de la administración, cualquiera fuera la intervención e el impulso que tuvieran los administrados, ¿sí? Dicho principio se encuentra recogido en el artículo 1 de nuestra Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, inciso A. Bien, como cuarto principio cardinal tenemos el principio del informalismo del procedimiento administrativo. Vale remarcar que este principio se concibe como un principio a favor, así como una garantía a favor del administrado, y básicamente propone, ¿sí? Que se excuse a los administrados de la inobservancia de alguna exigencia formal no esencial, ¿sí? Luego de determinada petición o interposición de recurso que dicho administrado esté realizando, siempre y cuando esta inobservancia de exigencia formal no esencial pueda ser, digamos, cumplida a posteriori, ¿sí? Recordemos que las inobservancias no esenciales son aquellas irregularidades intrascendentes que implican una nulidad relativa, ¿sí? No aquellas irregularidades trascendentes o aquellas que configuran una nulidad absoluta, ¿sí? En este caso, la administración no, no está obligada, ¿sí? A excusar, ¿sí? A los interesados de aceptar de aceptar dicha petición o dicho recurso, la procedencia de dicha petición o dicho recurso. Otro punto no menor que postula este principio, ¿sí? Del informalismo es que ante la duda debe interpretarse a favor del administrado y respecto de la viabilidad tanto de la petición como del recurso que hubiera interpuesto dicho administrado, dicho interesado. Recordemos y enfaticemos que este principio es una garantía que tiene el administrado, no la administración, ¿sí? Como quinto principio cardinal de todo procedimiento administrativo tenemos al debido proceso adjetivo, ¿sí? Hemos dicho ya que este emana de nuestro artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, asimismo emana de la jurisprudencia administrativa y judicial. El mismo ha sido
reglado en nuestro artículo 1, inciso F de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, y básicamente implica reconocer 3 derechos fundamentales, ¿sí? El derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y el derecho a tener una decisión fundada. ¿Sí? Como sexto principio cardinal tenemos al principio de la eficacia, ¿sí? Son aquellos que tienen que ver con con la celeridad, con la eficiencia y eficacia y todos sus derivados respecto del trámite procesal. Al respecto, nuestro reglamento de Ley Nacional de Procedimiento Administrativo prescribe una serie de deberes, ¿sí? Y derechos a cargo de la administración y del administrado. ¿Sí? En particular, en el artículo 5, inciso A, B, D y E, como dicho, del reglamento de nuestra Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, distintos deberes, ¿sí? En particular a cargo de la administración, como ser el tramitar los expedientes según su orden y decidirlos a medida que vayan quedando en estado de resolver, el de proveer en una sola resolución todos los trámites que por su naturaleza admitan su impulsión simultánea, le impone el deber de proveer y concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba pertinentes, le impone el deber de señalar antes de dar trámite a cualquier petición los defectos que adolezca, incluso ordenando que se subsanen de oficio por el interesado. Le impone también disponer las diligencias necesarias para evitar posibles nulidades. ¿Sí? Puede traerse a colación en este tema que se ha promulgado un decreto 1883/91 en donde se dispuso la creación dentro de cada ministerio de una secretaría general, ¿sí? Que tenga como responsabilidad primaria lo concerniente a el respeto, ¿sí? De las normas sobre procedimiento administrativo, sus plazos y su eficacia. ¿Sí? Por último, y como séptimo, si no me equivoco, principio cardinal, tenemos al principio de la gratuidad del procedimiento administrativo. ¿Sí? Existen muchos autores, entre ellos Comadira, también Juan Carlos Cassagne, que postulan que el procedimiento administrativo debe ser gratuito para los administrados. Juan Carlos Cassagne nos dice en particular que como regla de todo procedimiento estatal debe ser la gratuidad, salvo que una norma expresa imponga el criterio contrario. Esto implica, ¿sí? Que no se impongan tasas ni pago de contribuciones para la realización de ciertos trámites administrativos, ya que debe de considerarse a la prestación, ¿sí? de un trámite administrativo, a la realización de un procedimiento administrativo como un verdadero servicio público, ¿sí? En donde es el administrado el principal sujeto que se encuentra en condiciones de señalarle a la administración tanto sus obligaciones como sus deberes, e incluso es el administrado el principal sujeto que debe de agraviarse cuando se le lesiona el bien común y el bien individual que sea compatible con aquel. ¿Sí? En este sentido, si es el administrado el principal sujeto que puede señalarle a la administración y que debe señalarle a la administración de sus equivocaciones, debería, ¿sí? Por lo menos considerarse como principio cardinal del procedimiento administrativo la gratuidad. Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que les haya servido. Si así fue, te pido que dejes un comentario, des like, compartas con tus compañeros y compañeras de estudio. ¿Sí? Saludos.